Bien, tú introducías el tema de la obra de don Pedro, que no ha sido editada realmente y que debe ser recogida. Quizás una tarea que no sé si no la ha asumido, pero que debe asumirla la Secretaría de Cultura. Don Pedro no es solamente un poeta formidable, un poeta exquisito incluso, porque en su obra, que no es poesía política, como le llaman, poesía de compromiso, poesía social, es una poesía exquisita, la poesía amorosa de don Pedro Mil. Y bueno, hay que conocerla, ¿no? Pero don Pedro, yo traje aquí un resumen que está en este libro, que por cierto se puede conseguir en muchas librerías. Está. Permítame, déjalo ahí un momentito, Ramón, para que... Poemas, estos están lo que llaman los poemas mayores de don Pedro Mil. Aquí atrás, Ramón. De una... ¿allá o aquí? Aquí. Poemas mayores. Está en el Centro Cuesta el libro, está en algunos lugares de diferentes librerías, lo he visto. Es lo último que se ha hecho y que recoge los poemas mayores de don Pedro Mil. Contracanto a Walt Whitman, el Huracán Neruda, el Portaaviones Intrépido, Amén de Mariposa, todo eso, ¿no? Está en este libro, pero sobre todo está con un estudio bastante interesante de la obra de don Pedro, o sea que es recomendable el libro. Pero, aparte de la poesía, don Pedro es un autor de ensayos, algunos de ellos formidables. Aquí hay un resumen, ¿no? Uno titulado Historia de la ensayos. Pobreza, ¿no? Sí, la historia de la pobreza. Sí, pero bueno, primero en la narrativa, porque además de poesía hizo narrativa. Hizo novelas como La Gran Hazaña del Limber y después Otoño, cuando amaban las tierras comuneras, que era una forma de él explicarnos lo que era en nuestro país hace, qué sé yo, 100, 200 años, cuando todavía en las tierras la gente llegaba y cogía un pedazo y le tiraba al hambre y ya, bueno, la historia del hambre, hizo un trabajo sobre la historia del hambre también. Financió el CEDES de la UAS. Exacto. En ensayo tiene 3 leyendas de colores, también. Son ensayos históricos, la mayoría. El Gran Incendio, Apertura a la Estética, que no es un texto sobre historia, es un texto sobre la explicación desde la dialéctica, desde luego de la dialéctica marxista sí, del fenómeno del arte, el fenómeno del arte, pero que es un libro formidable porque a mí me tocó, por cierto, estar en la cátedra de estética de don Pedro Mil en la UAS. Fui uno de los privilegiados, era una clase que aquello había que oírlo, había que estar allí no hay manera de describir aquello, porque además era un apasionado. La exposición era amena, era lo que se llama un maestro realmente, ¿no? Entonces la mayoría de la gente que sabía lo que era Pedro Mil, pues aquella aula se llenaba y no era de alumnos, no era de alumnos, los alumnos éramos alrededor de 20 y algo, pero el aula, ya tú sabes, se llenaba. En los pasillos, mirando por las ventanas. Gente en los pasillos mirando por las ventanas para oír la clase de don Pedro Mil, y esa clase se llamaba Apertura a la Estética. Él hizo un libro para esa clase. Hizo un libro, porque en el país no había libros de estética, no había libros que trataran el tema, por lo menos como él lo percibía, como él creía que debía tratarse, ¿no? Entonces, ese ensayo es un texto formidable realmente. Las raíces dominicanas de la doctrina Monroe, las 2 patrias de Santo Domingo, fundamentos de teoría y crítica del arte, que él daba también la materia, fundamentos de teoría y crítica del arte, hizo un libro para esa materia también. O sea, interesante, ojalá que cada profesor, que cada maestro hiciera un libro para su materia, ¿no? Aparte de que no era el libro de texto, era una guía, porque los libros de texto eran, ya tú sabes, eran una cantidad importante. La noción de periodo en la historia dominicana, oiga usted todo lo que es, ese es un texto, por cierto, sumamente interesante. Historia del hambre, sus orígenes en la historia dominicana. El soldadito de la estética siempre estuvo preocupado por el fenómeno del arte, ¿no? El lapicida de los ojos morados, Ayer menos cuarto y otras crónicas. Pero bueno, aparte de esto, del narrador, el ensayista, el maestro, el periodista, era periodista.
y mantuvo... estudió Derecho, no deje de decirlo. Sí, estudió Derecho. Recalca el abogado aquí, que estudió Derecho. Estudió Derecho, no lo ejerció. No, nunca. No lo ejerció, además porque en la época de Trujillo, ¿para qué ejercer el derecho aquí? Si el derecho lo hacía Trujillo, ¿no? Lo hizo para complacer a su padre. Sí. Por la misma razón que planteaba Roberto al principio del programa, o sea, una cuestión de estatus, claro. Sí, había una exigencia, usted tenía que estudiar, no era poesía, ¿no? Ahí no se podía. Yo estudié letras, pero en esa época yo no hubiera podido. No existía la carrera de literatura en esa época. No. Ramón, antes que se nos termine, se nos vaya el tiempo, tú que estuviste vinculado a don Juan y también estuviste cerca de Pedro Mir, me gustaría que tú hablaras de esa relación entre don Juan Bosch y don Pedro Mir. Bueno, este libro dice que en el 37 don Juan presentó a Pedro Mir en la página que él hacía de literatura, en el Listín Diario. El Listín no tenía página de literatura, la creó don Juan, una sección de literatura. Y él presentó los poemas de Pedro Mir y hizo una pregunta ahí de ¿será este el poeta social que está esperando la República Dominicana? No en el 37, este libro dice que fue en el 37, fue en el 35, si mal no recuerdo, porque en el 37 don Juan estaba saliendo ya del país. Hizo un cuento de que él estaba enfermo, que su mujer estaba enferma y que tenían que salir del país. 10 años después, en el 47, don Pedro haría lo mismo. Diría que estaba enfermo, que tenía problemas de salud y saldría del país y no regresaría. Ya no regresaría, se quedaría en el exilio. Y bueno, regresó en el 62, 63. De modo que ya don Juan en el año 35 aquilató a este hombre. Y lo presentó. ¿Será este el poeta social que necesitamos? Que necesitamos o que esperamos. De manera que don Juan entendía que todo esto de la poesía comprometida. En lo que él leyó, en lo que él leyó de los poemas que él le envió, que don Pedro le envió y que publicó. Pero fíjate que don Juan dice que necesitamos. Sí. No es el poeta social de República Dominicana, sino que necesitamos, decir que hay una necesidad insatisfecha. Exacto. Y dice don Pedro que para él, cuando él vio eso escrito ahí, dice que porque él no se había planteado lo de ser un poeta social, ni siquiera lo de qué era un poeta social o de qué era la poesía social, y a partir de ahí empezó a estudiar y a revisar y se dio cuenta de que era un compromiso el que Juan, explícame qué es lo que tú crees que yo